Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Racó Toroncha, vuestra tertulia de baloncesto, programa 130 ya, que estamos por aquí en directo una semana más, un día que es festivo en la ciudad de Valencia por ser San Vicente, 22 de enero. Algunos ahora han trabajado desgraciadamente, pero bueno, aquí estamos para dar un poco de alegría a los lunes, una semana más. Ya nos comentan por aquí un tal Ecalán, que creo que conocemos algunos, también de la grada del partido de ayer, de la Raconeta, gran partido, mejores aficionados. Ni un día siendo puntuales, pues es lo que hay, la verdad. Pero bueno, antes estábamos charlando un poco, poniéndonos al día. Lo que vamos a hacer, como siempre, es presentar a los contertulios del programa, que son Raúl Rodenas y Miguel Domènech. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, estábamos ya tramando una pachanga, o sea que todo bien por ese aspecto. Raúl. Un saludo a Fermín Rodríguez, que está ahí ya con el picorcito. Está punchando ya. Lo conseguirá. Presentamos por alusiones un poco al invitado de esta semana, que es la segunda vez que viene con nosotros a Racó Toroncha, que es Nacho Herrero. Bienvenido y ¿cómo estás? ¿Qué tal? Solo os digo que la primera llovía cántaros y tuvimos que cortar porque se nos cortó la emisión. Peor que eso, yo creo que no nos puede ir hoy, así que... Con ganas, ¿no? De hablar un poquito de Valencia. Sí, con ganas. Una temporada, la verdad es que está siendo deportivamente interesante, comunicativamente apasionante. La verdad es que sí, tenemos para dar y repartir. Sí, pero lo que pasa que antes Fermín Rodríguez nos decía lo de la fecha. No sé si podemos poner alguna fecha orientativa de esa pachanga. Primavera, yo diría que primavera. Antes de primavera, yo creo que desatornillar las cosas, poner un poquito de aceite. Principio de la primavera, igual podemos empezar final del invierno, principio de primavera, podemos empezar a desentumecernos. Digamos que Kevin Pangos no es el único que tiene que hacer una pretemporada, ¿no? No sabemos si está en pretemporada o está al 100%. Depende del momento en el que lo pilles. Y lo más importante, nos comentan por el chat si después hay cena. Uf, yo tengo que dársela a mis hijos. Eso depende ahí es sagrado. Nada. Pero a lo mejor Fermín le decimos, bueno, nada, nos quedamos, va. Hombre, él sí, él ya los tiene criados, yo no. Yo tengo que cumplir. Entonces ahí queda. Luego ya nos dicen que si fiesta y tal, yo creo que eso ya son palabras mayores, pero bueno. Primero la pachanga y luego ya poco a poco iremos maquinando el plan, ¿no? Pero bueno, hablando de plan, el plan del equipo de Valencia Basket, ¿no? Que después de las 2 victorias esta semana contra Milán en casa y contra Zaragoza ayer en Zaragoza, después de, creo que lo leí por Jaime March y Benja por Twitter, que hacía, creo que hace unos 2 años que Valencia Basket no ganaba de más de 10 puntos 2 partidos consecutivos. Después de esta semana, después de unos altibajos, ¿cómo has visto esta semana Valencia Basket? Y cuéntanos un poco qué te está pareciendo durante la temporada el Valencia Basket de Montbrú. Luego ahí iremos con el femenino más tarde, pero bueno, coméntanos qué te ha parecido estas semanas y un poco el transcurso de la temporada, Nacho. Bueno, yo creo que la semana no ha cambiado mucho, lo que pasa es que ha salido cara, pero tampoco ha cambiado demasiado. El partido del Breogán, ¿vale? El partido del Milán lo podías haber perdido. Me refiero que al final el equipo está jugando a tirones. Yo creo que la temporada de momento está bien y hay que ser consciente de la dificultad que tiene compaginar ACB con Euroliga. Yo creo que la temporada de momento es buena. Estás vivo en la Euroliga, estás vivo en la ACB. Para mí había una cosa clave, que era que el equipo el año pasado no defendió un pimiento y ahí, con la calidad que tienes, no te da para nada más. O sea, si no defiendes, es una verbena. Y el equipo este año ha defendido. A mí siempre me dicen, no, es una seña de identidad. Yo creo que defender es una cosa muy seria y que decir que es una seña de identidad es una cosa muy seria. Yo creo que el equipo ha defendido. Ha habido partidos en los que ha defendido muy bien. Ha conseguido enlazar partidos defendiendo, que está muy bien, pero luego ha habido otros que no. O momentos de partido que no. Yo creo que el equipo, en ese sentido, está en progresión. Ha fichado jugadores para eso. Y que, bueno, yo creo que, bueno, como se decía antes, progresa adecuadamente. El equipo está defendiendo. Y yo creo que también hay
una conciencia que se está creando alrededor del equipo, yo creo que es buena, de asumir, y lo hablábamos antes, que como no defiendas no vas a poder optar a nada de lo que quieres optar. No digo ya lograrlo, sino competir por. Yo creo que la clave de este equipo es la defensa. Si el equipo lo sabe, está muy bien. Si el entorno lo sabe, está muy bien. Si los jugadores y el entrenador saben que el entorno lo sabe, casi está mejor. Es decir, si apretamos, si recordamos, oye, es que habéis ganado tantos partidos a menos de 80 puntos el rival, y lo sabemos, porque a mí las estadísticas avanzadas me molan mucho, no tengo mucho acceso a ellas, yo creo que son el futuro de este deporte, no digo que no, pero ahora mismo hay una estadística que yo creo que es muy básica y que la entendemos todos. Si el rival mete más de 80 puntos, Valencia Basket tiene pocas opciones de ganar el partido. Si mete menos, tiene muchas. Y después lo podremos vestir con muchos nombres y con mucha historia. Pero al final, más o menos los tiros van por ahí. Yo creo que el equipo está haciendo cosas bien. Creo que el club está haciendo cosas bien en el sentido de que está siendo ambicioso, está teniendo capacidad de reacción. Otra cosa después es que aciertes o que no aciertes, o que tu lectura sea la correcta o no. Pero no podríamos decir que el club está inmóvil. No. Ahora, luego iremos diseccionando cosas y os diré alguna que me parece mejor o peor. Pero yo creo que el club es ambicioso, que el club está activo y que, bueno, yo creo que la defensa puede marcar el camino de lo que sea el equipo. Pero no es fácil, porque para defender, para mí, hace falta jugadores, pero hace falta creer, seguramente hace falta látigo, seguramente hace falta una plantilla muy larga y tener a todo el mundo enchufado, mucha gestión de grupo, mucha gestión de líderes. Y bueno, y eso, pero el equipo llega vivo al momento clave. Vamos a ver qué puede hacer. Nos comenta por aquí Pirata242, que os lo digo a vosotros ahora, Miguel y Raúl, aprovechando lo que ha dicho Nacho, es que yo estoy en ese sentido un poco al revés, pero bueno, os lo comento. Como no tienes sistemas para atacar, necesitas dejar al contrario en menos de 80 puntos, ¿no? Como correr al contragolpe y tal. Pero vosotros creéis que es, como no tengo sistemas, voy a la defensa, o el equipo está pensado para poder defender en primer lugar y luego a partir de ahí basarse en el ataque, ¿no? ¿Qué prioridad le veis al equipo más allá de jugar uno contra uno, sino en la defensa o en ese ataque de, pues como no tengo sistemas, juego uno contra uno, ¿no? No sé si estáis de acuerdo con el comentario o no en este sentido. Yo lo que veo, al fin y al cabo, es que Valencia Basket es un equipo que desde verano nosotros sabemos que la fortaleza de este equipo iba a estar en, primero, la defensa y luego en hacer bueno toda la apuesta física, ¿no?, que había hecho la plantilla y que había hecho Arbalejo y Mumbrú, que este año sí había sido una apuesta física de verdad. Al final, no podemos olvidar una cosa, y es que la plantilla de Valencia Basket y también el entrenador es el que es en el sentido de no podemos pretender que Valencia Basket tenga un ataque estático que destaque por ser uno de los mejores de la competición, porque creo que ni tenemos perfiles exteriores para eso, ni diría que interiores, quitando quizás Damien Inglis, que es un jugador que te da mucho a nivel estático en circulación de balón, y creo que al final, yo creo que lo que estamos viendo es un equipo fuerte defensivamente, un equipo que físicamente está yendo bien, y al final que de momento está consiguiendo que todos crean en esa idea de la prioridad y lo que nos hace fuertes es defender. Yo coincido mucho con Nacho en el sentido de ahora mismo el entorno tenemos que entender que es la propuesta de valor del equipo, el vestuario lo tiene que entender y que si todos juntos lo entendemos, seremos como mínimo conscientes de nosotros mismos. Sé que igual para nosotros en Valencia es un ejercicio un poco complicado porque nos habíamos acostumbrado a una manera de baloncesto donde quizás veíamos un ataque estático más elaborado de lo que estamos viendo este año o de lo que ya empezamos a ver el año pasado con ese cambio en el juego exterior. Pero creo que al final es el camino por el que ha optado el club para ser competitivos en Euroliga y no quedarte escuálido en Euroliga, a la vez que puedas tener puntos para no perder fuerza en ACB. Yo, por resumir un poco lo que has dicho, Don, que creo que en definitiva estás de acuerdo con lo que ha dicho Borja, ¿no? Que al final el equipo desde el principio de temporada está pensado para primero defensa y luego todo lo demás. Sí que estoy de acuerdo en el hecho que estamos viendo un equipo que en ataque pues muestra lo que muestra, pero llegados a este punto lo que sí que creo que el equipo, y aquí es donde se nota cuando está en dinámica buena y cuando no,
a veces puede leer con mayor facilidad dónde está la ventaja, ¿no? Y como comentaba Pirata, que no se ven en estático más allá del juego poste bajo entre Inglis y Davis. Bueno, pero es que ahí es donde reside un poco la clave del ataque de Valencia, ¿no? Saber leer ventajas con cambios de los rivales y saber un poco a quién darle el balón. Y creo que en los partidos donde más atascado ha estado el equipo ha sido precisamente donde, por lo que sea, el balón no le ha llegado al hombre que tenía la ventaja. Pero bueno, por resumir un poco, yo sí que creo que el club en este caso ha optado por cambiar un poco la filosofía que se llevaba haciendo temporadas atrás, en los que estábamos viendo un juego bastante más vistoso en ataque. Y bueno, en definitiva, al final, apostar por traer una defensa pues más agresiva, pues al final lo recalcaba Mumbrú, ¿no? En muchas ruedas de prensa. La defensa era la seña de identidad de este equipo. Y creo que a nada que la ha recuperado, pues hemos visto que ha conseguido, ¿no? Una semana algo mejor en cuanto a sensaciones. Yo voy a meter una cuña. Yo no tengo claro que la apuesta fuera la defensa. Es decir, yo creo que el Valencia crea un equipo con mucho, también teóricamente con muchos puntos, con Harper, con Brandon Davis, con Chris Jones. Y creo que el partido de Girona, aunque parezca una locura, marca un poco el batacazo de Girona. El equipo no estaba jugando a nada y el equipo se refugia en la defensa porque tiene perfiles físicos para refugiarse en la defensa. Y sale de ese atolladero que no estaba muy claro. Ahora estamos en el mes de febrero casi y vale, bien. Pero es que en octubre no estaba muy claro que Mumbrú fuera a acabar el mes. Es decir, que yo creo que el equipo se refugia en la defensa y se da cuenta de que puede hacer de esa defensa un arma potente. Pero yo no digo que no, pero no tengo datos que a mí me digan que el Valencia quiso hacer un equipo defensivo este verano. No, a mí no me llegó eso en ningún caso. Lo que pasa es que yo creo que una de las claves es también saber aprovechar cómo te vienen dadas. Y el equipo de repente se encontró, o después de varios partidos malos, también se tiró a defender y como tienes perfiles físicos para hacerlo, pudo hacerlo. Pero yo no tengo claro que la apuesta fuera en verano esa. Ahora, por mí, bienvenida. Sí que es verdad. Lo de la apuesta más física sí, ahí sí que es verdad, porque hubo pues eso, las últimas temporadas, cada vez que llegas a Euroliga, no dabas el nivel en ese sentido, necesitabas, y creo que sí que se confirmó, pues con ese perfil de Oyeley, Davis, etcétera. Pero claro, ahora que lo dices y lo recuerdo, claro, el partido de Girona pues fue un muy mal partido, ese primer partido en casa, con derrota, y a partir de ahí pues sí que se pudieron ver otras cosas que no estaban pensadas, pero claro. Mi sensación es esa, que el equipo dijo, bueno, vamos a defender hasta que podamos jugar a algo, y después te das cuenta de que te va bien y que tampoco puedes jugar a mucho. Porque un poco también lo que decía Raúl, al final este equipo está jugando 1 por 1. El año pasado era 1 por 1 de los exteriores, no había más. Este año es 1 por 1 de los exteriores, 1 por 1 de los interiores y algún 2 por 2 el día que te encuentras un trébol de 4 hojas. Pero poco más. Y cuando yo creo que han querido tirar del ataque, pues salió muy bueno. Ha habido un par de partidos realmente brillantes en ataque, pero un par de partidos. Después mi sensación es que el equipo no tiene los sistemas 5 para 5, para mí no los tiene complejos y con la suficiente capacidad como de generar ventajas como para jugar a eso. Tampoco tiene un base que pueda generar eso. Chris Jones no sabe jugar a eso y por mucho que le den vueltas no sabe jugar a eso. Y yo creo que al final ahora mismo estás jugando 1 para 1, 2 para 2. Pero eso en la Euroliga te lleva hasta donde te lleva, con la calidad que tienes. Con lo cual o lo alineas con defensa o la defensa es tu base, o ese 1 por 1 o 2 por 2, yo creo que no te va a llevar muy lejos. Con una muy buena defensa, pues igual te da para meterte entre los 10 primeros. Uh-huh. ¿Y crees también pues ese objetivo del play-in, ¿no? Que estaba desde el principio? ¿Crees que en la dinámica que está Valencia Basket ahora 22 de enero, crees que puede llegar o qué necesitaría más para poder entrar? Ahora mismo sí que está en esa posición. Yo creo que ahora mismo hay un debate abierto, que es el que teníamos nosotros antes. Dedico las horas, dedico los esfuerzos, dedico la comunicación, todo a mejorar en ataque.
he traído a Pangos, vale, vamos a empezar a jugar 5 para 5. Tengo el staff, tengo la preparación, pues claro, Obradović, no, Bruno es Obradović, tendrá otras cosas, pero no es Obradović. Pues ni se lo podemos pedir, como decía Miguel. Al final es como si a mí me piden que sea el presentador estrella de la BBC. No va a ser. Claro, es que no va a ser, es que uno tiene que asumir lo que es. Así que yo creo que el debate está ahí. Por un lado, es jugoso el querer atacar bien, el querer jugar a 95 puntos, pero yo no sé si da tiempo y si estás en condiciones de ahora ponerte a esa batalla con lo duras que son las semanas. Yo creo que apostaría por el perfil defensivo y convencería a todo el mundo de que vamos a jugar a 75 puntos y que puede ser igual de bonito jugar a 75 que a 85 que a 90 y que habrá partidos que sean turrón, como dice Carlos Martínez, pero que si los sacas, los has sacado y si no, no. Es que mi sensación es que no te da tiempo ahora a ponerte a jugar 5 para 5 generando ventajas y doble bloqueo y mi sensación es que ni tienes los jugadores ni te da tiempo. Hilando un poco con esa reflexión, Nacho, entonces el fichaje de Kevin Pangos, ¿tú lo entiendes? Yo no. Lo entiendo como que es un muy buen. Claro, me refiero, no, yo no. Yo lo entiendo como que dices, bueno, se me pone un muy buen jugador a tiro. Y yo creo que es difícil negarse. Pero tú lo analizas y dices, vale, tengo a Martin Hermansson. ¿Es mejor jugador que Kevin Pangos? No. ¿Está en mejor forma? Estarían ahí, no estarían mucho peor uno que otro. Seguramente Kevin Pangos tiene más recorrido, sí. Pero para rendimiento inmediato, a ver, pero no es que lo diga yo. Al final, hace 2 semanas antes de fichar a Kevin Pangos, el club deja entrever que lo que necesita es un tirador que aumente el porcentaje de triples, que las defensas se abran y a partir de ahí que se juegue 1 por 1, 2 por 2, sea más fluido. Pero de repente se pone a tiro un muy buen jugador como es Kevin Pangos, que el club cree que es positivo. Para mí no es exactamente lo que necesitaba el equipo. Yo creo que es un muy buen jugador, que igual acaba, pero teniendo a Jovic y teniendo a Martin Hermansson, yo lo veo muy repetido. Me refiero, yo no tengo nada contra Kevin Pangos, ojalá le vaya fenomenal, me parece un jugadorazo, me parece que es un lujo cómo juega el 2 para 2, seguramente lo juegue incluso mejor que Martin Hermansson y al nivel de Stefan Jovic, que yo creo que es un nivel muy alto, pero yo no creo que sea un jugador que te vaya a cambiar la plantilla. Creo que al final has cambiado una pieza por otra, la de Martin Hermansson por la de Kevin Pangos. A corto plazo creo que te ha salido peor, porque Kevin Pangos, digan lo que digan, no está en forma. A medio plazo creo que te puede salir mejor, porque creo que Martin necesita mucho mimo en esa rodilla y mucho esto, pero yo no creo que fuera exactamente lo que el equipo, lo que iba a cambiar el equipo. Sí. ¿Dom, Raúl? Sí, bueno, yo sí que cada vez más empecé a entender el fichaje de Pangos, porque creo que Valencia Basket a nivel de creación de juego, sobre todo en muchos partidos, como por ejemplo recuerdo el partido del Madrid en el día de Nochevieja, recuerdo el partido de Partizan en la Fonteta, que fueron partidos que se te fueron porque a nivel creación de juego se te apagó la luz. Ahora bien, yo creo que con Pangos creo que está bien, y sobre todo después de esta semana, tener una gestión de expectativas realista. Pangos primero, vamos a ver cuándo puede estar al 100%, porque esta semana hemos visto a un Jones chopándose de minutos porque Pangos no ha podido darle 2 rotaciones de calidad para que el jugador descanse. Y luego, sobre todo, es un poco de Pangos no vas a parar el tren para que Pangos se suba. Pangos se tiene que subir a un tren en marcha y ese tren está siendo un tren que defiende bien y que en ataque le cuesta. Entonces, yo veo que lo de Pangos a nivel cuidar balón es un base que te tiene que dar un valor añadido. A nivel de situaciones de 2x2 creo que es donde tiene que destacar, porque lo comentaban antes, creo que Valencia situaciones de 2x2 con exterior e interior ha tenido muy pocas. Creo que es de los años que diría aquí a bote pronto que menos hemos visto, que creo que también ahí hemos notado mucho la ausencia de un base como el perfil de Van Rossum, que era un base que se inflaba a esas situaciones. Y creo que tiene que aportar a base de eso, porque 1 contra 1 Pangos tiene muy buen 1 contra 1, si está bien físicamente. Pero tú tienes ya jugadores con buen 1 contra 1. Entonces, para mí un poco el termómetro que me dirá Pangos es saber cómo está Pangos cuando llegue a la Copa, o un poco antes. Porque si Pangos en la Copa te puede dar rotaciones de calidad y te puede ser un base de nivel, es un fichaje que está justificado.
Pero si no, ahí es un poco donde nos tendremos que plantear si ha sido correcto gastar tu cartucho del fichaje en Kevin Pangos. Pero será de mucho más nivel que Martin Hermansson, que lo que hubiera sido un Martin Hermansson, si tú a Martin Hermansson le das 20 minutos en ACB por decreto cada partido. Yo ahí tengo dudas. Y abramos este melón, porque todo esto se supone que es para meter a Chris Jones al 2. Total. Pero Chris Jones está jugando 30 minutos al 1. Yo ya no sé si es Chris Jones al 2, ahora ya sí que no lo sé. Y no sé cómo van a salir. Tengo dudas de cómo van a salir de ese embrollo comunicativamente. Yo quiero lanzar tengo una expectativa pregunta. por verlo. Tengo que lanzar una pregunta. ¿Están bien Pangos un tema? O sea, me refiero, al final Valencia Basket empieza la temporada con Hermansson, Ferrando, que no se nos olvide en esta ecuación, y Jones. Se te lesiona Hermansson y Hermansson era tu apuesta al 1 después de que en la primera rueda de prensa de Arbalejo hablase de la importancia de fichar a un base y de darle importancia al fichaje del base. Y tu fichaje es Stefan Jovic. Stefan Jovic, todos el día que lo fichan, sabemos lo que te puede dar en carga de partidos y en carga de minutos. Entonces, sí, pero fue un movimiento, y aquí las cosas como son. Yo creo que fue un gran movimiento del club. Sí. Fue un gran movimiento y Stefan Jovic es un gran fichaje. Pero Stefan Jovic no vino ni es ese base titular que te va a aguantar el tute o ese base que te va a aguantar 20 minutos cada 2 días. Porque físicamente Stefan Jovic, si estaba en casa de Monzaragoza, era por algo. Pero tampoco tuvo mucho sentido que esa apuesta fuera Martin. Ya. El Martin ahí es donde quiero llegar. Claro, el Martin post operación de rodilla, a mí también fue una de las cosas que me chocó más. Esa rueda de prensa, no, necesitamos... Yo también hago los deberes, yo también me reviso las ruedas de prensa. Ahí nadie habló de llevar a Chris Jones al 2. Ahí se habló de un 1 muy potente para que hubiera competencia con Chris Jones. No es lo mismo. Claramente no es lo mismo que llevar a Chris Jones al 2. Y a mí me sorprendió, de hecho yo me pasé semanas llamando a agentes, buscando a ver quién era el 1 que estaban buscando. Y cuando al final de todo me dice, no, va a ser Martin. ¿Martin? Sí, Martin. No, confiamos en él, tal cual, no sé qué, va a estar muy bien. A mí me sorprendió. No me pareció que el mensaje inicial del Valencia Basket luego pudieran cumplirlo. Seguramente habrá una explicación, no encontrarían a nadie, no sé exactamente qué pasó, porque son muchos entresijos que al final te enteras de parte y de parte no. Habría alguna explicación, pero es evidente que eso no fue el mensaje inicial. Claro. Y es que la sensación que tengo todo el rato es, volvemos a lo de antes con Kevin Pangos, se ha puesto a tiro, se buscaba un perfil de jugador distinto a un base. Y no pasa nada. Yo creo que el club ahí se ha metido él mismo en una encrucijada que es difícil de justificar cuando previamente se han dicho lo contrario en una rueda de prensa. Sí que es cierto que se te pone a tiro un jugador como Kevin Pangos y dices, bueno, pues yo entiendo que el club vaya por él. En cuanto a la cuestión de si sales ganando o no lo cambio con Martin Hermansson, pues como dices, Nacho, creo que en cuanto a nivel inmediato, sí que es cierto que Hermansson, por haber estado más años aquí y quizá haber tenido más tiempo con el entrenador, pues es más fácil, ¿no? Que pueda dar un nivel más óptimo de una manera más rápida. Pero por otro lado, sí que creo que el techo que tiene Kevin Pangos, evidentemente, no lo va a tener superior Martin Hermansson, con lo cual yo creo que aquí el club hace una apuesta justificando qué pasa a Chris Jones al 2, pero si bien es cierto, Kevin Pangos lleva aquí, va a hacer un mes y aún no hemos visto a Chris Jones al 2, entre otras cosas porque tanto Jovic, y recalco tal lo que decía Dom, Jovic viene aquí con un historial físico de lesiones y bueno, ahora lo has tenido que parar. No, desconozco cómo está ahora mismo físicamente Stefan Jovic, pero entre eso y que Pangos necesite una pretemporada, pues estamos viendo ahora que Chris Jones sigue jugando y disputando muchos minutos al 1. Y ese hipotético... Nosotros esperábamos ver, si bien es cierto no sabíamos la condición física de Jovic, pero esperábamos descanso para Chris Jones en Liga CB. Porque es que... Yo sí. Es que está cargadísimo de minutos y bueno, un descanso, pues yo creo que todo el mundo entendería, ¿no? Pero bueno, al final por unas cosas o por otras aún no hemos visto ese cambio de Chris Jones al 2 y ya veremos si estamos hablando de la Copa. Pero es que la Copa es que está ahí, ¿eh? O
Aparte de todos, que yo creo que también tienes que ser consciente de que las dinámicas de un equipo no se cambian de un día para otro. Tú no dices, vale, voy a meter a Chris Jones al 2. Y a Chris Jones le parecerá bien, malo, regular, se acoplará o no se acoplará, el equipo jugará mejor o peor, que son cosas muy complicadas, porque no es una pieza, no es una quinta pieza, es la piedra angular del proyecto. Y también habría que hablar de eso. ¿Estaba Chris Jones para renovarle como le renovaron? Yo creo que no. Es un jugador que es en momentos finales, en momentos de ejecución, es muy bueno, tiene muchos recursos. Para mí no es un base de los que me gustan, aunque creo que se puede jugar con esos bases, pero no es el base al que está acostumbrada la Fonteta y no es un base que haga jugar al resto. Es un base que juega para él o para un último pase. Y dicho esto, creo que tiene una calidad brutal en el 1 contra 1 final. Y hilando un poco con lo que hablábamos antes, Raúl, al final, si quieres jugar un 5 para 5, algo más complejo, tú no puedes tener a un tío que bote el balón durante 17 segundos. Porque los otros 4 están mirándolo. Y es un poco lo que le pasaba el año pasado a Valencia Basket. Este año es un pelín menos, porque al final Chris Jones entiende que no puede tener a Brandon Davis, a Semi Ojeleye o a Damian Inglis 20 segundos esperándole, porque a la segunda le bufarán en la cara y suelta un poco antes, pero no deja de ser un base que tiene el balón 15-16 segundos, muchas veces sin producir nada. Y también con Jovic, el equipo también ha jugado, se nota que juega mejor o más a 5x5, ¿no? Más a lo que estamos acostumbrados también. Yo no quiero decir mejor, a mí me gusta más, pero no quiero decir que sea mejor. Pero es más el baloncesto con el que hemos crecido, el baloncesto de Pedro Martínez, de Ponsarnau, de los últimos incluso de Peñarroya, de los últimos entrenadores que han pasado por aquí, un poco el baloncesto al que está acostumbrado la Fonteta, de compartir la pelota, de que vaya adentro cuando vaya adentro, y con Chris Jones eso es complicado. Y luego, reflexionando esto que has dicho, Nacho, es un poco, no sé cómo definir el hecho que Chris Jones pase la bola porque tenga a Brandon Davis o a Semi Ojeleye que le puedan bufar. O sea, creo, por resumirlo al máximo, pero no me parecería justo que se jugase así por eso. Otra cosa justo no es. Pero no sé, yo... jugadores que son de otro estilo completamente distinto, como puede ser Xavi López Aróstegui o Jaime Pradilla, Stefan Jovic, dices, ostras, ¿a mí por qué no me la pasa? Porque no soy Brandon Davis o Semi Ojeleye. No sé, por reducirlo todo a la situación máxima. A ver, el año pasado es evidente que hubo un momento en el que Chris Jones y Bojan Dublevic tienen un choque, yo no digo personal, pero sí de juego, porque a Bojan no le llegaba un balón en condiciones o un balón en el que él sintiera que podía hacer algo. Y ahí hay un choque de trenes. Ese choque al final lo gana Chris Jones, seguramente porque ya le pilló a Bojan Dublevic en la cuesta abajo, al menos de su etapa en Valencia Basket. Pero eso pasa. Yo no digo que sea justo, pero es evidente que eso pasa y que Chris Jones no se la va a pasar igual a López Aróstegui que a Ojeleye. Y no será justo, pero es así. Y hay que asumirlo porque también pasa, no pasa solo en Valencia, pasa en muchos equipos. Pero de todas formas también estamos hablando de muchas cosas y yo vuelvo un poco al inicial. El equipo ahora mismo está enganchado a los dos. Con todas estas disfunciones de las que podemos estar hablando, el equipo está funcionando y el equipo está metido en Euroliga y metido en ACB. La duda es si con este planteamiento te va a dar para dar un paso más. Esa es mi duda, pero no la vamos a saber hasta que no la veamos. Para mí. Y si crees también con jugadores, esta semana, por ejemplo, estaba en la portada del programa, jugadores como Jaime Pradilla han dado ese paso adelante, sobre todo también partiendo desde la defensa, igual que Xavi López Aróstegui. ¿Crees que metiendo a esos jugadores en dinámica que hasta hace unas semanas no estaban, también jugadores como Rivers, crees que sí que pueden dar ese paso adelante para llegar más lejos? Porque si no, al final juegan los 4 o 5 de siempre y el equipo se puede hundir, porque al final están los jugadores más cansados, pues todo lo que se mueve alrededor de pocos jugadores, ¿no? Al final llegan más cansados y todo. Pero ¿crees que con que entren en dinámica esa segunda unidad puede llegar a que el Valencia llegue más lejos? Mira, yo sé
y no es opinión, es información, que esa es una de las obsesiones de Alex Mumbrú, pero no de ahora, lo es desde el mes de septiembre. Ahora bien, que sea una de las obsesiones no quiere decir que se haya hecho bien, y no hablo solo de Alex, hablo también de los jugadores. Yo sé que es un planteamiento muy teórico y que igual tendrá sus... que luego lo llevas a la práctica, igual no es tan real, pero yo nunca entendí que Guillem Ferrando, por ejemplo, no tuviera 15 minutos en cada partido de ACB. Y no entendí que Jaime Pradilla no tuviera 25. No lo he entendido. No lo he entendido en el sentido, mirando a medio plazo. Claro. El problema que es que tú aquí estás fuera de la Copa y tienes un incendio. Y Alex Mumbrú, le estamos pidiendo a Alex Mumbrú que sople y que sorba a la vez. Es decir, Alex Mumbrú en octubre la sillita la tenía que se le movía una pata. Y yo le digo, no, pero Alex, no, mete a Jaime Pradilla 25 minutos y a Ferrando 15. Y él me dirá, muy bien, Nacho, mételo tú a ver si te tira a ti de tu trabajo. Porque todo eso, claro, porque todo eso tiene un proceso. Claro, Es una inversión, sí. Claro, y le estamos pidiendo al entrenador que se está jugando su cargo que invierta a medio plazo. Yo creo que le habría salido mejor invertirlo, pero también que se podía haber caído por el camino. Eso también tenemos que ser conscientes. Pero yo soy de los que pienso que el Valencia Basket es un equipo muy peculiar porque juega la ACB y la Euroliga. Solo otros 4 equipos lo hacen de toda la Euroliga y no hay una liga que se le parezca a la Liga ACB. Y de los 4 equipos es el único que no tiene la plaza asegurada. Es decir, que es un equipo único en ese sentido. No sabe dónde va a jugar el año que viene, Baskonia lo sabe, Madrid lo sabe, Barcelona lo sabe. No sabes si estás formando jugadores para jugar la Euroliga dentro de 3 años. Vives un poco en el alambre. Y eso también hay que tenerlo en cuenta y yo creo que también tienes que, cuando analizas las decisiones que se toman, tienes que saber eso. Pero yo creo que el Valencia Basket, por su forma, por su situación, con una plantilla de 15 y 16 jugadores y un presupuesto que puede ser muy potente, o que es potente, yo habría tenido un núcleo de 5 o 6 jugadores que tuvieran mucho peso en la ACB y que no necesariamente lo tuvieran que tener en la Euroliga. Pero quizá toda esa presión, ¿no? que yo creo que todo el mundo puede ver, que el entrenador, en este caso Mumbrú, note en el mes tras la primera derrota en casa contra Girona, ¿no? Pero si hacemos un poco y miramos, hablando de fotos, tiramos un poco más para atrás, hace nada pedíamos que a los entrenadores de Valencia Basket se les dieran años de contrato y precisamente yo creo que era para solucionar estas cosas. Ahora mismo también vemos a Mumbrú que tiene más de un año de contrato y aún así no cuesta tomar esa decisión, ¿no? De decir, oye, Guillem Ferrando a jugar, Pradilla a jugar, aún sabiendo que puedes perder. Sí. Y es un poco una reflexión que también creo que es lícita hacer, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? Si yo creo que desde el club, lo que quiero decir, ¿vosotros creéis que Alex Mumbrú ha notado en todo momento el apoyo del club? Yo creo que sí. Sí, pero entonces, ¿por qué no ha puesto en pista a otros jugadores? ¿Por la grada? No creo que por la grada, también es lo que dice Nacho, la situación del club. Por ejemplo, para mí Valencia Basket este año está medio obligado a hacer más de lo que ha hecho en años anteriores en Euroliga, porque este es el año donde algunas plazas para el futuro están volando y Valencia Basket tiene que estar ahí en un año donde está en la sombra de Dubái, donde París tiene un proyecto que va a acabar entrando en Euroliga tarde o temprano, Londres también, y si hay una ampliación o tal, Valencia Basket tiene que decir, aparte de tener un buen pabellón, decir que también tiene un proyecto deportivo que compite, porque Valencia si entra en España, en Euroliga, es como el 4º equipo español. Entonces yo creo que Valencia Basket, evidentemente nadie le va a exigir que en Euroliga toque metal, porque sería o una Final Four o incluso pelear, ser competitivo a tope en un top 8, pero Valencia Basket sí que está obligado este año, en mi opinión, a ser competitivo en Euroliga. Y eso hace... Y eso también, para dar tu imagen de club potente, tienes que competir en Euroliga
y tampoco dejarte llevar en ACB. O sea, al final la teoría está muy bien, pero la práctica es que tú cada X días tienes partidos. Y tienes partidos que tienes que sacar. Entonces... Y ojo, hay una cosa que no hemos tocado, yo creo que es igual de justa que lo otro. Que, por ejemplo, Guillem Ferrando, cuando le han puesto este año, no ha rendido. Sí. Es decir, que yo creo que Guillem Ferrando tenía que haber tenido más continuidad, y también digo que Guillem Ferrando, cuando le pusieron este año, no fue el jugador que había sido el año pasado. Y que a Xabi López Aróstegui venía de 6 meses de lesión. Y que Jaime Pradilla, en este sistema de juego de Alex, o entra por energía, o entra por tal, o no entra porque su juego de línea de fondo, su juego de un pase doblado, lo vemos muy poco. Es decir, que en parte yo creo que se les podía haber dado más estabilidad, pero también tengo que decir que tampoco el rendimiento de los jugadores haya dicho, no, es que Alex está tirando piedras contra su propio tejado porque no está poniendo a Ferrando, que va como un avión. No hemos visto nada parecido a eso. Tenía que hacer un ejercicio de fe para ponerlos. Y también, yo creo que también el foco no puede ir solo al entrenador ni solo a la dirección deportiva, también a los jugadores. Es decir, Guillem Ferrando, te estás jugando jugar en el club de tu vida, tienes que dar un punto más. Y ojo, que Guillem Ferrando fue el primero que salió en rueda de prensa y lo dijo. Y como Guillem, muchos otros jugadores, que al final yo creo que tienes que apuntar a todo el mundo, no es solo cuestión de Alex. Sí, también yo creo que ahí, por ejemplo, Jaime Pradilla, sí que es verdad que la temporada pasada fue mala, lo estabas comentando, no estuvo al nivel que sí que estaba teniendo las anteriores temporadas, pero sí que es verdad que este año, cada vez que ha salido, o en muchas situaciones, sí que es verdad que a lo mejor solo por energía o a partir de la energía estaba dando un mejor rendimiento, y creo que esta semana sí que se ha visto que Jaime Pradilla, en los momentos calientes o en donde el equipo necesitaba un plus, él ha aparecido. Creo que sí que es verdad que con Pradilla sí que a lo mejor ha sido incluso el más injusto, entre comillas, entre muchas comillas, pero no es la situación de Ferrando, que sí que es verdad que con poca continuidad no ha tenido a lo mejor el nivel exigido en Euroliga, y que con Xavi sí que han ido más poco a poco. Empezó muy bien, luego ha tenido un bajón, es normal, después de 6 meses de lesión, pero con Pradilla sí que es verdad que, pues, a lo mejor, dependiendo de la situación, ha tirado más por el quinteto de gala, creo que hay Mumbrú, y a lo mejor se ha podido equivocar en algún partido, que es correcto. Sí, y yo no hablo solo de nacionales, hablo de Nate Rivers, hablo de Cassius Robertson, hablo de Boubacar Touré, de jugadores que tenían que haber tenido para mí un papel que te descargara mucho al resto para la Euroliga, y que al mismo tiempo ellos crecieran. Es decir, al final, para un jugador jugar la ACB es una plataforma brutal para luego dar el salto a la Euroliga. Pero claro, para eso el problema de eso es que tienes que tener casi como 2 equipos paralelos, porque a esos jugadores tú les pones a jugar el sistema de los otros, el 1 para 1 o el 2 para 2, y es un desastre. Es decir, esos jugadores sí que necesitan un sistema, un 5 para 5 complejo, que seguramente no tengas mucho tiempo para preparar, para que puedan rendir. Porque tú pones a jugar a talento, a Pradilla, a Boubacar Touré, a Ferrando, a Cassius Robertson y tal, y en ACB irás justito para entrar en la Copa, no digo para otra cosa, pero al final a ese equipo tú sí que le tienes que dar un entramado táctico mucho más sólido para que puedan realmente sentirse cómodos y crecer. No los puedes dejar, vale, jugar a lo que juegan los otros en Euroliga. Eso no funciona. Nacho, yo tengo un par de preguntas rápidas sobre la plantilla del masculino. La primera de ellas, hemos nombrado a Rivers. Antes te he contestado la primera, me has dicho, ¿qué te pareció? Rivers, tema pasaporte, y va ligada también a la segunda, Justin Anderson. ¿Crees que va a acabar la temporada y en Valencia Basket? Y en el caso de que así sea, entiendo que el pasaporte del ala pivot de Valencia Basket pues debe estar tramitándose, porque si no veríamos, ¿no?, un Valencia Basket que vuelve a tropezar en la misma piedra que el año pasado con un tema de descartes. No, yo creo que hay que ser justos también. El Valencia Basket, el pasaporte lo tramita el jugador. Una entidad no puede tramitar un pasaporte. Empecemos por ahí. Es cierto que Valencia Basket, un pasaporte en España, puedes saber
las claves para no enfangarte. Pero esto era una opción que tenía el padre de Nate Rivers en Países Bajos. La influencia de Valencia Basket ahí es limitada. Otra cosa es que tú hagas planes con ese pasaporte. Eso ya es responsabilidad tuya. Pero que no llegue ese pasaporte, yo creo que no se le puede achacar a Valencia Basket en ningún caso, porque no tiene ninguna influencia ahí. Incluso en el de Jasiel Rivero, al final antes, sí que es cierto que eso era más... podías apretar un poco más. Ahora eso es difícil que te cuele en nadie más que para la selección. Tipo... a última hora como hizo España. Para un club es complicado, supongo que igual para el Madrid o para el Barça pues igual es más fácil, pero para el resto no. Pero yo creo que Valencia Basket no tiene influencia, no tiene culpa en que Nate Rivers no tenga el pasaporte. Otra cosa es que tú hayas hecho planes contando con ese pasaporte sin tenerlo en la mano. ¿Y eso ha sucedido? Yo creo que se quiso aderezar el fichaje. Y como era un fichaje que venía de Italia, no sé qué, y encima va a tener pasaporte. Pero yo no, mi sensación es que no. También es que estamos partiendo de... se nos ha olvidado un paso previo. Valencia Basket nunca pensó en tener a Jared Harper. Sí. Valencia Basket, claro, es que al final es que una temporada es muy compleja y pasan muchas cosas. Valencia Basket no contaba con tener a Jared Harper porque pensaba que en la vida iba a aceptar una oferta a la baja como acabó aceptando. Con lo cual, realmente Valencia Basket pensaba que iba a tener otra ficha libre, porque sí que tenían claro que Semi Ojeleye tenía pasaporte nigeriano y que lo único que faltaba era renovarlo, pero con Jared Harper ellos no pensaban que iba a estar Jared Harper. Por eso realmente había, como digamos, una plaza de extracomunitario más que era la de Jared. Cuando Jared les dice que sí, entonces ellos cuando dicen, bueno, a ver si hay suerte, y Nate consigue el pasaporte. Pero claro, yo creo que el plan inicial no era que Nate tuviera el pasaporte, sino que tener liberada la ficha de Jared Harper. Claro, ese plan inicial es yo creo que entendible, ¿no? Por parte del club, que de alguna forma u otra se encuentra también con Jared Harper en la plantilla y con la posibilidad a futuro de Rivers de obtener un pasaporte. Y por eso también se entiende, ¿no? Fichar a un jugador por 3 años. Pero eso no dependía de que también jugara condiciona un poco la continuidad o no de Justin Anderson en plantilla. Claro, la condición. Al final vamos a tener una pista ahí, ¿no? De si Justin Anderson continúa, es que el tema pasaporte de Rivers está... yo creo hay confianza en que se obtenga. Yo creo que no... Vamos a ver. Mi sensación, y es una sensación, antes os decía que era información, ahora es sensación, yo creo que el Valencia Basket va a acabar la temporada con 3 extranjeros, 3 extracomunitarios. Es decir, que si no sigue Justin Anderson, habrá un fichaje que seguramente sea extracomunitario. Y a Alex Mumbrú le tocará decidir en ACB cuál de los 3 pone, que tampoco es un drama. Que al final, como vas a tener que hacer 3 descartes, yo creo que también estamos muy acostumbrados a que pueda jugar todo el mundo. Bueno, y al final, pues ya está. De los 3 tienes que descartar a uno. Pues descartas a uno. Me refiero que al final tampoco pasa nada. Mi sensación es que si Justin Anderson rinde bien y igual no tanto rinde bien, que también, pero yo me pregunto, ¿la buena semana o los últimos buenos partidos de Semi Ojeleye tienen que ver con que esté Justin Anderson? Pues igual sí. Porque ya ve que hay alguien que detrás le puede hacer sombra, porque le da minutos de descanso en ciertos partidos. Bueno, me refiero que no están, que serán 2 cosas, creo yo, lo que sume Justin Anderson y lo que sume, gracias a Justin Anderson, Semi Ojeleye. Y ahí verán. ¿Nos conviene quedarnos con Justin Anderson? Vale, extendemos. Pero si es que no, yo creo que Valencia Basket hará un fichaje. Y que seguramente sea extracomunitario. También es que el tema Anderson, ahora mismo, pongamos que se vaya Justin Anderson y vuelves a fichar a un alero extracomunitario. Al final también ten en cuenta que en la posición de alero tú tienes 3 tíos que son aleros. Bueno, a Xavi lo estamos viendo en bastantes ratos al 2 y estamos viendo que Claver puede ser una opción puntual al 4, pero hay 3 tíos que por narices tienen que estar en las convocatorias en los partidos ACB. Y estamos viendo que de hecho Anderson ha jugado, si no me equivoco, ha jugado 2 partidos de ACB desde que ha llegado. Que lo estamos viendo que es un jugador que en Euroliga te da
y entrenando en vídeo y sesiones de tiro ya le ha aportado buenas rotaciones al equipo, pero que igual está más también la cosa en el tejado de Anderson de tiene que ser el jugador también el que acepte que en Euroliga va a tener minutos sin ser tu alero titular, porque es un poco un puesto que si todo es normal debería ser Ojeleye, o el que más minutos se acabe chupando, y que tenga que aceptar que en muchos partidos de ACB sea uno de los jugadores que no se vista de corto. Y eso quizás también es algo en lo del jugador, porque tu situación de cupos es tan peculiar que los tienes bastante concentrados en una posición y en ACB tienen que jugar. E incluso Anderson, posiblemente, salvo una lesión de Ojeleye o una lesión de los extracomunitarios, tendrá que aceptar que lo más normal es que no juegue la Copa. Mi sensación es que si no siguiera Justin Anderson, irían a por un 2. Es decir, lo de los carriles de la autopista. Volverías al plan inicial, al plan prepangos de ir a por un 2. El tema de Rivers, y entiendo el razonamiento que haces, Dom, creo, o sea, de Rivers, de Justin Anderson, de no entrar en ACB, creo que viene condicionado también con las molestias físicas de Touré, porque de alguna forma ahí ya Mumbrú está obligado a convocar a Rivers, ¿no? Y cuando también tienes a Jovic tocado o algún otro exterior pues al límite, pues ya de Harper entra. Entonces, ahí un poco sí, entiendo también el planteamiento, pero quizá si vemos a un Touré que físicamente se recupera, pues a lo mejor ya puede entrar a hacer unos descartes un poco más sin estar tan condicionado. Tenías una al final lo que pasa es que sí, Nacho, tira. Digo que al final lo que pasa es que hay pocos partidos en los que Jared Harper esté disponible y que Alex Mumbrú no lo meta. Porque en el juego de Valencia Basket de poca complejidad en el 5 para 5 y mucha dependencia en el 1 para 1, es cierto que Chris Jones es un jugador diferenciado en los minutos finales, pero en los que no son finales, del minuto 10 al 30, Jared Harper le da la posibilidad de no tener que, o sea, de que él lo haga, de que él se la juegue. Y hay veces que está saliendo bien, hay veces que está saliendo mal, pero al final tú le das el balón a Jared Harper y van a pasar cosas, no necesariamente buenas. O a veces sí. Pero yo creo que Harper es un recurso muy, entre comillas, cómodo para cualquier entrenador porque genera con una capacidad brutal. Hay veces que genera bien, hay veces que genera mal, pero genera. Y yo creo que es cómodo para un entrenador tenerlo, sobre todo cuando no eres un equipo de sistemas 5x5 muy complejos, porque te soluciona la papeleta. Muy de acuerdo. Total. Es verdad. Sí, las cosas como son. ¿Tenías una pregunta más, Raúl? No, yo ya me he extendido. Vale. Con eso bajamos la persiana del masculino, creo, porque creo que ha dado densidad y creo que también, sobre todo estando aquí Nacho, siempre es buen momento para hablar del femenino. Tírale de Dom. Pues vale, sí. Vamos. Bueno, sí. A ver. Situación actual, una radiografía, un poco. Situación actual. Pues mira, yo creo que se ha reconducido la temporada. Mi sensación es que no se ha reconducido a tiempo para la Euroliga. Es decir, que es muy difícil que el equipo se clasifique para la Euroliga. Que el fichaje de Iwapova ha llegado seguramente un par de semanas tarde. Que la gestión de Bekalen no ha sido buena con Bekalen. Y que ahí se te han ido unos meses que te van a condicionar en la Euroliga. Dicho lo cual, yo creo que la situación era muy complicada y tiene mérito haberla reconducido. Y dicho lo cual, para mí es más importante este año ser primero, por ejemplo, en la fase regular y clasificarte seguro para la Euroliga como proyecto, que llegar a cuartos de final de la Euroliga si al final los vas a palmar. Es decir, si vas a pasar de cuarto y te vas a... yo creo que al final el proyecto necesita continuidad, el proyecto necesita continuidad en la élite, el proyecto necesita aprender y yo creo que ha habido una gestión no muy brillante del inicio de temporada y que se ha tenido la pericia de reconducirla, aunque seguramente un poco tarde. ¿Entiendes la salida de Claudia Conte?
Pues la entiendo como la de Guillem Ferrando. La entiendo como un mal menor para una gestión que yo creo que no ha sido la adecuada, tanto por parte del club o de Rubén, como por parte de la jugadora. Yo creo que al final todo el mundo tiene parte de responsabilidad en que no haya salido. Y al final, si tú, porque ahora mismo me pasa como con Guillem, ahora todo el mundo habla, no, ahora hemos decidido que Guillem se vaya cedido. Bueno, ahora lo hemos decidido, pero en septiembre se estaba vendiendo que Guillem tenía ficha del primer equipo y que la tenía todo el año, y que eso iba a ser ley. Y con Claudia Conte pasaba lo mismo. No, Claudia Conte es una jugadora más, no nos planteamos ni nos vamos a plantear cederla, y no ha pasado. Yo creo que al final reaccionas y pones una solución a una gestión que no ha sido buena por parte no solo de Rubén Burgos, sino seguramente también de la jugadora y de las circunstancias que has tenido que no han ayudado. Pero me pasa como con Guillem. Si Claudia hubiera salido y hubiera partido, no estaríamos teniendo este debate. Y Claudia, mi sensación es que ha tenido más oportunidades de las que ha tenido Guillem Ferrando. Sí, también. Pero, bueno. Sí, no, que al final son, pues eso, circunstancias y también lo que comentaron, pues con la introducción de Yagupova al equipo. Es una jugadora que va a disputar muchos minutos, porque al final viene de estrella y bajar de 25 minutos no va a bajar en ninguno de los partidos, entonces, pues al final siempre resta minutos al resto. Sí que, claro, lo que necesita, lo comentabas tú, Nacho, lo que necesita Valencia es ganar los 2 partidos que le quedan en Euroliga y que Esquío pierda los 2 partidos, también el último de más de 5 puntos contra Valencia en la Fonteta, y que Zaragoza también pierda los 2 partidos. Uno de los 2 equipos tiene que hacerlo, claro. Partiendo de esa idea... El problema es que si Zaragoza... Si Esquío gana... O sea, si Esquío gana en Zaragoza, el Zaragoza juega contra un equipo que no se juega nada. Con lo cual es difícil que Zaragoza pierda la última jornada, diría. Estoy hablando de memoria, pero creo que era un partido relativamente sencillo. La clave está en quién gane el Zaragoza-Esquío de esta semana. Y al Valencia le conviene que sea... O sea, le conviene poder adelantar el Esquío porque el Zaragoza yo creo que acaba con un rival teóricamente sencillo. Sí, lo comentan por aquí Zaragoza. Y efectivamente. Y mi sensación es que has llegado una semanita tarde a la Euroliga. Que has llegado una semana tarde con ese fichaje o con lo que fuera, o con la gestión de Mekalen, que es una situación compleja cuando una jugadora no encaja, cuando todo está pensado para que sea la estrella y de repente eso se tuerce y tal, y tú lo intentas estirar y al final pues igual había, claro, a todo lo pasado todos somos muy listos, pero claro, ahora piensas, joder, pues igual había que haber acabado con esto la primera vez que la jugadora pide salir, que es varias semanas antes de que al final se lo concedan, y haber buscado otro fichaje que igual no era Yagupova, pero era otra jugadora que te diera ese impulso exterior, porque también recordemos una cosa, al revés que el masculino, el femenino no tiene problema de extracomunitarias, podías haber ido por una extracomunitaria, porque Mekalen tenía esa plaza. Y mi sensación es que ha sido una pena porque has llegado un par de semanas tarde a la Euroliga. Y otra cosa que es un buen charco y que no hemos hablado, que es la gestión del éxito. Al final el Valencia Basket es la primera temporada en la que parte como favorito en todo y ya no es el outsider, ya no es el debutante en la Euroliga, ahora es el Zaragoza, que vemos que es un impulso relativamente sencillo de gestionar, el llegar desde abajo, el ser el nuevo, el que nadie te presiona, y tener que gestionar ser favorito o estar entre los elegidos no es sencillo a nivel de jugadoras y no es sencillo a nivel de cuerpo técnico ni de club. Yo te quiero preguntar, Nacho, aquí voy a ir, quizás es un poco entrar con el machete, ¿no? Pero tengo aquí el enlace fresco porque era algo que no quería que te fueras sin preguntártelo. A finales de 2023, después de la derrota contra Asbel, que yo creo que del equipo es la derrota más dolorosa de lo que llevamos de temporada, hiciste el balance del año 2023 de Valencia Basket y cerraste el informe, el artículo, con que se espera que en breve llegue al menos un fichaje que apuntale una plantilla que aún pueda aspirar a todo. Ahí acertaste, fueron 2. Pero la frase final es:
que deja en el aire la idea de que se pueda haber acabado una brillante etapa que no se quiere manchar. Ha cambiado la situación, pero ¿cómo sigue? Bueno, yo creo que yo por eso ponía mucho valor, porque la situación ha llegado a estar muy complicada internamente, con las jugadoras, con el club, con el proyecto, con Rubén. Es decir, hay una cierta sensación de fin de ciclo. Esa sensación de fin de ciclo, por ejemplo, pasó con el Real Madrid de Pablo Laso. Y luego siguió. Es decir, yo no digo que la historia no está escrita. La historia puede cambiar. Casi siempre va hacia la misma... O sea, me refiero, hay pocos ejemplos en el baloncesto profesional que se salgan del camino y que lleguen a éxito de una manera o de otra. Al final, cuando las etapas da la sensación de que se han acabado, es seguramente porque se hayan acabado. Pero hay veces que no. Hay veces que de repente pasa algo, cambias. Las etapas largas son muy complicadas de llevar. El Valencia Basket, siendo un equipo potente, siendo un equipo consolidado, al final el femenino era un outsider. Venía de abajo, acababa de ascender y no nos cansamos de decir, bueno, si es que este equipo hace 5 años no existía o estaba jugando en la Liga Femenina. Y eso es sencillo de gestionar. Yo siempre pienso que el baloncesto profesional, la gestión de las emociones y la gestión de las expectativas es una de las cosas más complejas y a las que menos importancia se le da. Al final, el Valencia Basket de Rubén Burgos se ha enamorado jugando a defender y a correr. Y después tú dices, el Valencia Basket de Rubén Burgos en la ACB, en la Liga Femenina, va a seguir jugando a defender y a correr como si fuera un equipo recién ascendido como tal, o traes a Becalen, o traes a ciertas jugadoras que dicen, no, escucha, es que yo no tengo necesidad de ponerme a defender como una bestia 40 minutos porque yo tengo una calidad que no me la aguanto. Y cuando ya aspiras a esos fichajes, después o cambias tú o introduces a las jugadoras en esa dinámica. Y eso no es sencillo. Al final, hay jugadoras a las que tú vas a querer ir y que dirán, bueno, pero vamos a jugar a divertirnos y a que yo meta y a este triple y a este no sé qué. Y tú le dices, no, pero es que aquí jugamos a defender como bestias 40 minutos y a correr. Y dirá, bueno, yo me voy a pasar 40 minutos arriba y abajo todos los partidos, es que yo quiero tener una carrera más o menos larga. No quiero tampoco demacrarme aquí. Es decir, que yo creo que son situaciones complejas. Mi sensación es que el femenino está en una encrucijada. Y aunque han ganado ahora, aunque esté mejor, mi sensación es que el femenino tiene que reevaluar el proyecto y o meterle una inyección a este mismo proyecto y que lo tire para arriba o cerrar una etapa que ha sido preciosa. No digo que ninguna de las dos opciones sean buenas o mejores o estén decididas, pero sí que yo veo al femenino en una encrucijada, en un momento que va a tener que decidir si sigue, hay que revitalizarlo, no puede seguir con inercia, con continuidad, sino que hay que darle un chute y si no sigue hay que empezar otro proyecto nuevo. O sea, que eso sigue igual. Mi sensación es esa, que no, aunque se haya reconducido la temporada, que yo creo que era muy difícil y se ha conseguido, mi sensación es que como proyecto global ahora mismo estás en un momento en que seguramente tengas que tomar uno de los dos caminos, no vas a ir recto. Pues complicada decisión, ¿no? De aquí a unos meses, porque al final también es verdad, por ejemplo, el sábado perdieron contra Ensino, es decir, esa buena racha también en Liga ha pinchado un poco, aún así continúan líderes y es lo que has comentado, ser el primer equipo en la liga regular ya te da una plaza directa de la Euroliga, cosa que es muy importante, pero veremos, ¿no? Si lo dices al final es porque hay una base y que veremos, ¿no?, que se decide, pero bueno, sí, de cara a la temporada que viene también. Claro, y yo que al final hay una serie de jugadoras que llevan mucho tiempo aquí, que veremos si siguen o si no siguen, hay contratos que se acaban al final, hay que ver también Abafam hacia dónde va, porque se supone que iba a ser una piedra angular de este equipo en un periodo de tiempo medio largo, pero también eso hay que verlo. Hay que ver Rubén si quiere seguir, si no quiere seguir, si le traen lo que quieren. Hay muchas cosas que ver
mi sensación es que este verano no va a ser un verano de continuidad como han podido ser los 3 anteriores. Lo cual no quiere decir que Rubén, por ejemplo, no siga, sino que si sigue, el proyecto va a ser diferente, y si no sigue, pues no seguirá. O quien dice Rubén, pues dice Keral Casas, dice Cristina Ubiña, Raquel Carrera. Mi sensación es esa, que es un verano de encrucijada para el femenino y que tomará un camino u otro, pero no va a ser de continuidad. Interesante reflexión. También los resultados también marcarán, claro. Me refiero que al final es más fácil ganando, o sea, si pierdes todo y es un desastre, no sé qué, pues es más fácil querer coger otro camino. Pero bueno, veremos. Al final es que el deporte profesional, los proyectos a largo plazo son muy complicados de gestionar y de dar continuidad. Pero también os digo una cosa, yo siempre pongo mucho el ejemplo del Madrid de Pablo Laso, porque para mí lo que hizo Pablo Laso en Madrid fue brutal. Cogió una sección con una presión brutal y que llevaba años y años y años, pues un título sí, 6 no sé qué, y estando 2 o 3 veces a punto de caerse, a punto de que le tiraran, hizo un equipo que ha sido leyenda en Europa. Y lo hizo varias veces estando al borde del precipicio y con mucha presión, reinventándose muchas veces. Para mí los proyectos a largo plazo son preciosos, son muy complicados de llevar y hay muy pocos. Pero molan cuando salen, aunque no seas de... Yo no tengo ningún cariño al Real Madrid, absolutamente ninguno, pero cuando lo ves, dices, joder, lo que ha conseguido Pablo Laso, lo que consiguió Pablo Laso en el Madrid, de volver a llenar el Wizzing, de ganar y de ganar seguido en el tiempo, para mí tiene mucho valor. Está bien hacer estas reflexiones a 22 de enero, cuando todavía no te has jugado ningún título, más allá de lo que te pueda pasar con la Euroliga, donde está el 95% del pescado vendido. Porque tengo la sensación de que en el deporte en general estas decisiones las toma mucho la calentura del momento y del final de temporada. Y estamos hablando de una decisión bastante estratégica. Que pongamos en el supuesto de que Valencia vuelva a ganar la Liga o la Copa, que no la has ganado y que creo que sería un título muy bonito para el equipo, y que eso te haga tomar decisiones de, oye, vamos a prorrogar el tema y vamos a ir un año más tarde, porque al final la bola se te da más grande. Mucho. Y de hecho yo tengo la sensación, perdona chicos, pero tengo la sensación de que quizás es algo que pasó un poco con la generación de la Liga en el equipo masculino. El equipo masculino, quizás la temporada de que ganas la Eurocup de 2019 era un buen año cuando volvías a la Euroliga de vamos a tocar piezas, y optaste por el reconocimiento al equipo. Que no sé hasta qué punto lo que pasó en una sección puede afectar a la otra, pero no deja de ser de cómo un resultado, esperado o no, puede afectar algo tan estratégico. Por eso está de categoría hacer una reflexión así a 22 de enero. Y yo digo que los dos caminos se pueden llevar, pero seguramente, y yo lo hablaba con gente del club, pongo el ejemplo de Bojan Dubljevic, que es un ejemplo muy, muy sencillo de poner. Bojan Dubljevic fue brutal y tuvo un impacto brutal y llevó al Valencia Basket a un nivel excelso. Pero a Bojan Dubljevic no le apretó a nadie. Ni el club, ni el entorno, nadie. Bojan Dubljevic al final, digamos que yo creo que podía haber sido todavía mejor si hubiera tenido más presión, más exigencia, autoexigencia y exigencia del resto. Es decir, que aunque yo creo que al final las decisiones las haces buenas tú. No hay una decisión que digas, no, es que esta decisión es buena. A ver, sí que hay, pero entonces casi todo el mundo va a la buena. Seguir o no seguir con, yo qué sé, Xavi Crespo. Para los que son más antiguos se acordarán. Claro, al final hay pocas decisiones que sean muy claras y las que muy claras pues las tomas. Pero muchas decisiones, al final estás en un 40-60, 60-40 y al final la decisión la vas a hacer buena tú con la gestión que hagas de esa decisión. Es decir, si tú sigues con el proyecto femenino pero le metes un chute de novedad o aprietas o cambias cosas, pues igual te puede funcionar. Y si haces un proyecto nuevo y aciertas, pues te puede funcionar. Me refiero que yo no creo que haya una decisión por sí mejor que otra, cuando las decisiones son complejas, y que muchas veces son las segundas decisiones con las que gestionas tú esa primera decisión las que la hacen buena o mala. Al final, haber seguido con el equipo de la Liga fue una buena idea. Haber seguido como se siguió, no. Yo creo que había que haber aumentado la exigencia y había que haber hecho otras cosas y no se hizo. Pero podía haber funcionado y podías haberlo extendido más tiempo si hubieras tomado decisiones. Yo creo que sí.
Es decir, que para mí no es tanto la decisión, que es importante, sino cómo la gestiones después y cómo la alinees. Porque nada te asegura, ni en un caso ni en otro, acertar. Al final es evidente, ¿no? Que tarde o temprano la decisión, igual que pasó en el masculino, que en este caso pues llegó demasiado tarde, pues hay que tomar la decisión en el femenino de terminar con un proyecto y empezar con otro. La cosa es saber cuándo es el momento más adecuado, ¿no? Pero al final, por ley biológica, eso está más cerca de suceder y claro. Y ya está. Y no pasa nada. Y hay que aceptarlo con naturalidad y estoy muy de acuerdo, y creo que todos mis compañeros también, el hecho de exigir y no conformarte de decir, no, pero es que hace 5 años estábamos aquí, o es que hemos ganado la liga, o es que... No, o sea, eso ya lo has hecho, está muy bien, se ha celebrado como nunca, pero el nivel de exigencia de Valencia Basket este año debería ser superior al que tenía el año pasado, claro, porque por presupuesto así lo indica también. Y hay una cosa que yo creo que es importante, que es que el club, para mí, ha aprendido a decir adiós. Cosa que no ha sabido mucho tiempo y que ha sido una carga. El adiós de Nacho Rodilla, y los más jóvenes igual ni se acuerdan ni de esto, pero el resto sí, al club le ha pesado años y años y años. Fue un adiós tan mal gestionado para un tío que había dado tanto al club y que le había puesto a un nivel tan alto. Fue una herida tan sangrante y tan abierta que durante años el club no supo gestionar salidas de jugadores importantes. Ahora yo creo que en los últimos años se ha sabido hacer y se ha hecho bien. Tenemos el ejemplo de Rafa Martínez, que no fue un ejemplo fácil, o sea, que no fue una cosa especialmente fácil. Tenemos el ejemplo de Sam Van Rossum, pero incluso el de Bojan Dublevic, de ofrecérselo tú y que sea él el que diga, mira, yo ahora no estoy para estas movidas porque estoy enfadado, y es lícito también, pero yo creo que el club ha aprendido a gestionar esos adioses. Y es una cosa muy importante y que el club durante mucho tiempo no ha sabido hacer, le ha dado miedo, lo ha pasado mal. Yo me acuerdo con jugadores menos... O igual, pues con Flo Pietrus, por ejemplo, con Seri Lisuk, ahí se empezó un poco a poner la semilla de saber decir adiós a gente que había sido muy importante sin tener que acabar a palos o con jugadores arrastrándose por la pista. Y yo creo que eso es una parte de la madurez, del proceso de madurez del club, que eso ya está conseguido. La gestión, yo creo que la salida de Rafa Martínez fue muy importante hacerla bien. Fue muy importante porque también el club tuvo mucha suerte, porque Rafa es un tío excepcional. Y lo puso todo fácil, lo quiso hacer todo bien. Y bueno, y yo creo que eso ayudó mucho. Y de ahí el club ha aprendido. Y mi sensación es que el club es mucho más maduro y es mucho mejor club. Y para la gente que es del Valencia Basket tiene que ser un orgullo saber decir adiós a gente que ha sido muy importante, igual para reencontrarte más adelante, pero yo creo que es una cosa que al club le faltaba, que la herida de Nacho Rodilla por muchos años andando y que ahora ya se puede asumir con naturalidad el decir adiós a gente que te ha dado la felicidad en la pista. Y no pasa nada. Esto es deporte profesional. Ojalá puedas tener a jugadores que te gusten mucho tiempo, pero todo va a pasar. Los jugadores van y vienen y yo creo que es sano saber decir adiós y es una de las cosas que para mí, por ejemplo, el club en los últimos años ha madurado y es bueno. Pues no sé si queréis comentar alguna cosita más, Raúl, Dom. Yo como bonus track, Nacho, te quiero preguntar por la pregunta de la semana en Valencia. La rueda de prensa de la semana pasada levantó ampollas, sobre todo por el mundo tuitero. Sí. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció, Nacho? Yo es que no te quiero dejar la pregunta cerrada, es porque es que desarrollas bien, tío. ¿No? ¿Para qué te tengo que poner contra esta idea? No. Yo lo dije. Tema afición. Yo creo que no tiene tanta importancia. Para mí, es decir, es una frase llamativa, es un buen titular. Yo titulé por ahí en una primera tirada. Pero no es algo que no haya dicho el mundo del deporte 27.000 veces. Si tenéis que pitar, que piten al final. Yo estoy harto de oírlo. Es cierto que en el Valencia Basket no es una frase normal porque aquí no se habla normalmente del público y se le tiene en esto, que me parece bien. Pero yo creo que es que no tiene tanta importancia, que al final
ese incendio que se creó, no sé si intencionado o no. Es decir, no sé si la idea era llevar el foco de atención a un sitio que no fuera la pista. De momento no ha salido mal. Veremos cómo evoluciona, porque esto hay que ver si es un boomerang o no. Pero creo que al final, una cosa que era un poco obvia, o que todo el mundo puede tener una opinión, porque decían, no, es que el equipo perdió no sé qué partido porque la gente pitó. Y yo te digo una cosa también. El partido del Breogán, mi sensación también fue que los jugadores de Mumbrú le vio las orejas al lobo cuando la gente empieza a pitar y se ponen a defender como a saco. Es decir, que sí, que pues en general si la gente pita después, pues bien, y si pita antes, pues que pite cuando quiera. Me refiero que al final yo ahí no entro. Pero mi sensación es que ha sido un movimiento, y por eso antes os decía que la temporada está siendo interesante en lo deportiva y apasionante en lo comunicativo. Ha sido un movimiento que llevó el foco a una cosa que para mí no era tan importante. Para mí había cosas en esa rueda de prensa mucho más importantes. Es decir, Chris Jones, ahora todo el mundo tenía muy claro, no, es que lo queríamos pasar al 2 desde el principio. No, o no se dijo en público, desde luego. Que Martin Hermansson, que la mujer de Martin Hermansson esté embarazada, es una razón para dejarlo salir. Que yo no digo ni que sí ni que no, pero me refiero que había cosas del... O sea, que el Valencia juegue a más de 80 o a menos, me refiero que había cosas mucho más profundas, mucho más... con un impacto en el equipo mucho mayor de esa misma rueda de prensa, errores y aciertos que han pasado a un segundo plano por un titular que yo no le veo mucho más recorrido, pues si a alguien le sienta bien, si a alguien le sienta mal, pero que no va a cambiar la historia del equipo. La historia del equipo la va a cambiar. Que tú hayas traído a Pangos, hayas dejado salir a Martin Hermansson, eso va a influir mucho más que si la gente pita o no pita. Claro, si el equipo juega solo a defender o a defender a muerte o a atacar, claro, al final yo creo que es hablar poco de baloncesto, que igual era lo que se buscaba. Raúl por ahí ponía caras, de llevar el foco a otro sitio, de llevar la presión a otro lugar. Y todo el mundo me decía, no, es que Luis ha sido muy sincero. Digo, sí, lo piensa, lo ha dicho, no lo veo mal. Ojo, la sinceridad no da ni quita razón, ¿eh? Es decir, yo no digo que no la tenga, tampoco digo que la tenga. No es una cosa que tenga ni muy pensada ni muy analizada, porque es que no le veo una importancia tan decisiva en el desarrollo del equipo. Y creo que al final, a mí lo que me mola es hablar de básquet, a mí lo que me mola es desde mis limitaciones intentar analizar lo que está pasando en la pista, que tiene influencia el entorno y si la gente pita o tal, la tiene. Pero no te sabría decir hacia qué lado. Claro. Exactamente. No sé, supongo que cada vez pues será de una manera, porque otros decían, Luis Albaladejo decía, no, es que el Partizan el otro día perdía 24 y remontó porque la gente apretó. Y yo no vi el partido y no sé si la gente apretó desde el principio o la gente apretó porque el equipo empezó a remontar y entonces la gente apretó. No lo sé, es que no lo sé, pero en cambio, un cambio de un jugador me parece más decisivo. O la construcción de un equipo, o el pasaporte de Nate, si has contado con él o si no, o la situación de Mumbrú. Y yo creo que se quitó el foco de muchas cosas que eran mucho más importantes para el equipo, no que fueran importantes, pero al final para mí el cambio de Hermansson por Pangos para mí es una decisión trascendental en la temporada. Por el cambio, porque no vas a por un 2, porque Cassius Robertson, que estaba desahuciado hace 2 meses, ahora parece que no. Me parece que tiene mucha más influencia y por cómo toman las decisiones, que al final a mí es una cosa que me mola saber, porque, por ejemplo, Becalen pide salir y le dejan salir. Y el otro día dice Esteban Albert, no, y no ha habido ningún problema. Bueno, no había ningún problema. Imaginaros si hace 4 años Boyan Duble llega a mitad de temporada y dice, oye, que yo me quiero ir. Ah, bueno, pues nada, vete, ya está. No habría pasado, claro. Martin Hermansson llega y dice, no, es que mi mujer está embarazada. Bueno, Martin, vale, yo a Martin le tengo un cariño espectacular. Bueno, pero que tu mujer esté embarazada no es motivo para que yo te deje salir. Si todo el mundo quería quedarse a Martin Hermansson, después, ahora parece que ya no es tanto. Que al final hay cosas de mucho más calado que esa decisión.
Pero vuelvo a tu pregunta. Yo creo que Luis Arbalejo ahí se expone mucho, a él le gusta, y a mí todo el mundo me pregunta, ¿qué te parece cómo maneja el Twitter, no sé qué y tal igual? Pues por un lado creo que es su Twitter, por otro lado creo que tiene que ser consciente que no solo se representa a sí mismo, que es importante saberlo, me refiero que cuando uno tiene un cargo, tiene un cargo. Aparte que, bueno, pues es un espacio que también puedes combinar el aspecto personal con el profesional. Pero yo sobre todo, si quieres que te diga una esto, es que se llevó el titular una cosa que es secundaria. Y hubo muchos titulares, el mío el primero, no es que diga, no, es que lo estoy diciendo mal. Yo tenía que hacer una noticia rápida y es un titular fácil, asequible, lo montas y tal. Yo luego monté otras cosas y he tenido otras reflexiones en medios y tal. Pero creo que era un titular para haber consumido en la primera media hora y que luego nos pusiéramos a hablar de todo lo demás. De si Chris Jones se quería llevar al 2, de si Martin Hermanson, de si los interiores, de si los exteriores, de si el pasaporte o el no pasaporte, de si el equipo juega a defender o a no defender. Y se extendió demasiado un titular que para mí no era tan importante. Estaba bien, pero no me quita el sueño. Pues sí, Raúl. No, ¿qué voy a decir yo ahora? O sea, Cátedra. Señores. Pero que me parece bien, que al que se enfade, el que no, que a mí no, ni entro ni salgo. Pero no creo que sea algo decisivo en la marcha del equipo esta temporada. Que vaya a ser una cosa determinante, no me da sensación. No, al final también hay que ver el resultado, ¿no? El siguiente partido era en casa contra Milán, se ganó, se remontó. Luego vas a Zaragoza y ganas y mira, al final se diluye en el tiempo, ¿no? Lo que no se va a diluir, pues lo que has comentado de Pangos, si va a llegar bien en unas semanas, si el equipo, pues Jones finalmente va a pasar alguna vez al 2. Yo creo que ya visto lo visto, pues no, pero es algo que veremos más adelante, ¿no? Y eso sí que son decisiones, pues ya no de esta temporada, sino Pangos tiene un +1, Jones veremos, claro. ¿No? Son esas decisiones que se verán, ¿no? También lo comentaban, ya no tenemos mucho más tiempo, pero si esos contratos que hicieron de 2 años están en base a la Euroliga o no, también habría que ver, ¿no? Y eso creo que es algo que no se preguntó en rueda de prensa, ¿no? Tampoco seguramente lo fuera a decir, pero son decisiones que sí que son importantes. ¿No? Sí, igual habría dicho, no es una... Sí, hay muchas decisiones, claro, al final estamos hablando de decisiones de mucho calado en el futuro del club y que yo creo que tienen más peso, porque van a ser más importantes en el futuro que una opinión personal de Luis Arbalejo, con la que muchos pueden estar de acuerdo, con la que muchos pueden estar muy desacuerdo, pero que no creo que vaya a ser decisiva. Es decir, si estuviéramos hablando de una Caldera del pabellón del Partizan que de repente se pone a pitar a su equipo como locos y porque el Partizan gana el 90% de los partidos en su casa por la afición, pues digo, vale, pues sí, esto sí que tiene mucho calado, pero que alguien, yo creo que al final se hizo también una bola por parte de la legión tuitera y también por parte de Luis, cuando Luis dice, no, es que se aplauden canastas de los rivales. Bueno, a ver, creo que se aplaudió una canasta del Breogán porque había hecho una muy buena circulación y porque el Valencia estaba jugando mal. Me refiero que también se quiso tomar un poco la parte por el todo. Muchos jugadores no entienden. Es que eso muchos, lo entienden perfectamente. Es tocar de una forma tan evidente un tema tabú que es evidente que ha sido intencionado. O sea, para llevar el foco a otro lado, ¿no? Y ya está. Y bueno, de momento, pues. Y escucha, y si te sale bien, fenomenal. Comunicativamente fenomenal. Me refiero que al final, si tú consideras que lo necesario era quitarle la presión a los jugadores y llevar el foco hacia otro lado y lo haces y te sale bien, pues escucha, es que igual sí que ayudas a enderezar la temporada. A mí me da la sensación de que era buscado, no sé si todo el lío, pero sí que era claramente buscado, porque de hecho la pregunta no iba ni por ahí. Luis lo mete un poco a donde otra pregunta lo mete, y luego mi sensación también el otro día cuando Alex retoma el tema es que él dice, no, y lo que se quería transmitir, y en ese lo que se quería transmitir a mí me da la sensación de que sí que había de que no fue improvisado. No sé cuánta gente lo sabía, no sé si el club como institución lo sabía, pero que era algo que Luis y Alex debían tener hablado.
Y esto ya sí que es sensación, no es información, pero por cómo lo han gestionado los dos, mi sensación es que era algo que lo tenían hablado, previsto, bueno, pero de estas hemos visto varias, porque por ejemplo el día de cuando Alex llama a llenar la Fonteta el día del Barça, no sé si os acordáis, que de repente en sala de prensa sale por ahí, esto sí que es información, eso estaba preparado. O sea, estaba pensado, no lo digo a mal, al revés, lo digo a bien. No era improvisado, no era un alegato improvisado después de ganar. No, eso estaba pensado, previsto, trabajado, cómo hacerlo, cómo llegarlo, cómo estirar. Y yo creo que también al final, bueno, yo vivo de esto y a mí la comunicación me mola, pero creo que es una parte importante también de cómo se hacen las cosas. Y por eso os decía que comunicativamente la temporada a mí me parece muy guay para analizar, con aciertos, con errores, pero que hay una intención. Muchas veces, o sea, antes las cosas pasaban y ahora hay una intención en por qué haces cosas y por qué dices cosas y en qué momento las dices. Y eso está bien. No quiere decir que aciertes siempre, pero yo lo veo interesante. Pues creo que con esta... Buena chapa, sí. Os he pegado. No, yo creo que es una... Yo te lo juro, voy a poner Nacho, que... masterclass en lo que es el título del programa. Y ya con eso que entre la gente, porque Buena vamos... chapa. A mí me da la sensación, Nacho, a veces de que tengo que nacer 10 veces para llegar al nivel de reflexiones que llegas. No. ¿Sabes lo que pasa? Es que a mí todo el mundo me dice, no, es que parece que sabes mucho, no sé qué, tal cual. No es por saber, es por años. Al final, cuando yo llevo 22 años, por ahí, más de 20 seguro, siguiendo al club cada día, siguiendo al club cada derrota y cada victoria. Conoces a la gente y le coges cariño a la gente y sabes, con unos más, con unos menos, pero sabes un poco los engranajes del club, cómo funcionan, pero no porque tengas que nacer 20 veces, porque lo has visto muchas veces. Y sabes que este club tiene un máximo accionista y sabes cómo piensa. Y sabes, por ejemplo, la importancia que le da llegar a la Copa del Rey. Y esa importancia que le da al máximo accionista llegar a la Copa del Rey determina también la política del club en la Liga CB. Otro club diría, bueno, pues no pasa nada, si no nos clasificamos para la Liga CB, no nos clasificamos para la Liga CB. Ojo, pero es que tú aquí tienes un señor que todos los años se deja un pastizal de su bolsillo para traer a gente muy buena, para hacer muchas cosas y que cree que la Copa del Rey es una cosa muy importante, pues por la afición, por el ambiente, por lo que sea. Bueno, pues al final, pero eso no es otra cosa que años de verlo, de preguntar, de, oye, ¿esto por qué es así? ¿O esto por qué lo hacéis así? ¿O esto por qué? Y al final, bueno, pues los que llevamos más tiempo siguiendo al equipo, tienes más claves de cómo funcionan las cosas, pero no es más que años y canas. No hay otra cosa. No hay otra cosa que años y canas. Pero bueno, es una forma de aprender, ¿no? No nos la cuelas, Nacho, que no. Sí. Años y canas, ya os lo digo. Nada, Nacho, en primer lugar agradecerte el rato que has estado con nosotros. Para mí, yo creo que para nosotros ha sido una masterclass de cómo ver las cosas más allá de lo que vemos nosotros, ¿no? Que siempre es bonito y agradable escuchar a otras personas, en este caso a ti. Ya desde el año pasado también queríamos que volvieras, así que ha sido un placer y nada. Y esta vez nos ha cortado, no ha llovido. Perfecto. Buen día, soleado, aunque sea ahora ya de noche, así que perfecto. El viernes que viene. Bueno, muchas gracias a mí también, Nada. Y Raúl Dom. Digo que muchas gracias también por invitarme, ha sido guay, muy guay. Amenazamos, Nacho, con volver a hacerlo. Ya te lo imaginabas. Podemos intentarlo. Sí, estamos. Ver. Cuando ganemos después de la Copa, una cosa así, ¿no? Bueno, pues al final lo nuestro muchas veces es contar lo que pasa y a veces, sobre todo, contar lo que pasa y de lo que te enteras y un poquito analizarlo en la medida que se pueda, sobre todo contarlo. Y si cuentas alegrías es mucho más fácil, esa es la verdad. Y si cuentas penas, pues las tienes que contar igual. O sea que pase lo que pase en la Copa, encantado. Perfecto, pues Raúl, Dom, un placer como siempre y nos vemos la semana que viene, ¿no? Venga, ahí estaremos. Chao, hasta luego. Gracias. Chao, un abrazo.